El Vaticano, pese a ser el Estado soberano más diminuto de la Tierra, resguarda en sus inmensidades profundas los secretos más colosales, incómodos y peligrosos de la historia de la humanidad. Habitualmente estamos condicionados a percibir únicamente su faceta ceremonial, esa superficie brillante y pulida destinada al turismo masivo, la majestuosa cúpula de la Basílica de San Pedro, que se alza imponente sobre Roma como un símbolo inquebrantable de fe. Las interminables filas de peregrinos que aguardan pacientemente para ingresar a la Capilla Sixtina y contemplar el juicio final de Miguel Ángel, o la emblemática fumata blanca que emerge de la chimenea durante el cónclave, anunciando al mundo la elección de un nuevo pontífice. Sin embargo, existe otro Vaticano, uno sombrío, hermético y silencioso, aquel del que no se escribe en las guías turísticas convencionales. En las profundidades de las entrañas del Palacio Apostólico, específicamente en la antigua ala norte construida en el siglo X, existe un lugar donde durante centurias se prohibió terminantemente el paso incluso a los guardias, a los cardenales de alto rango y a los embajadores extranjeros. Se trata de una suite compuesta por 6 habitaciones que permanecieron vedadas al mundo durante casi 400 años, y deténgase un momento a pensar en esa cifra, pues abarca un periodo de tiempo superior a la historia completa de muchos estados modernos. Estas estancias estuvieron selladas. Sus macizas puertas de roble fueron literalmente tapiadas con ladrillos, y sus ventanas, cubiertas con pesados postigos, fueron clausurados con tablas y colgadas con telas gruesas y oscuras, asegurando que ni siquiera un rayo perdido del sol romano pudiera rozar lo que estaba plasmado en aquellas paredes. Los papas que se sucedieron uno tras otro en el trono de San Pedro transmitieron la misma orden estricta e intransigente a sus camarlengos: no abrir, no mirar, olvidar, borrar de la memoria. ¿Qué podría haber asustado tanto a los vicarios de Dios en la tierra como para decidir eliminar físicamente de la historia toda una capa de arte ubicada en su propia residencia? No estamos hablando de textos heréticos capaces de dividir a la iglesia, ni de símbolos diabólicos, ni de antiguos ídolos paganos ocultos en sótanos húmedos. Estamos hablando de pintura, de un magnífico ciclo de frescos resplandecientes de oro y azul, creados por uno de los maestros más brillantes, sutiles y costosos del Renacimiento, Bernardino di Vetto, conocido mundialmente como Pinturicchio. A finales del siglo XIX, específicamente en el año 1889, cuando el sello de silencio se rompió finalmente bajo la presión de la ciencia secular y la curiosidad del nuevo pontífice, los científicos que entraron en estos salones polvorientos y mohosos, con velas temblorosas en sus manos, se quedaron sin palabras. Lo que vieron bajo una capa de telarañas centenarias, hollín y moho, contradecía todos los cánones del cristianismo, la moralidad y la piedad eclesiástica. Aquello no era simplemente pintura religiosa, era un manifiesto político audaz y cínico, encriptado en colores vibrantes. Era una pornografía del poder, congelada en yeso precioso. Era la evidencia irrefutable de que el corazón de la Iglesia fue gobernado una vez no por santos, sino por monstruos con forma humana. Hoy abrimos este protocolo y ganamos acceso a los apartamentos Borgia. Aprenderemos por qué el rostro de la Virgen en estas paredes evocaba tal horror en sus contemporáneos, y por qué los historiadores del arte modernos, después de haber sometido las paredes a rayos X e iluminación ultravioleta, las han declarado una sustitución impactante que pone en duda la santidad del propio papado. Prepárese, porque esta es una investigación sobre cómo el gran arte se convierte en la evidencia principal en un caso de crimen contra la fe. Para comprender la verdadera y aterradora escala de este misterio, necesitamos viajar en el tiempo hasta el año 1503. Nos encontramos en Roma, en un agosto caluroso y sofocante, cuando el aire tiembla con los vapores de la malaria que emanan del río Tíber. La ciudad se congeló en anticipación de un desastre inminente. En sus lujosas cámaras en el Vaticano, las mismas de las que estamos hablando, el Papa Alejandro VI, en el mundo, Rodrigo Borgia, muere en una agonía terrible. Su cuerpo estaba hinchado y ennegrecido, y su lengua colgaba inerte fuera de su boca. Con su último aliento ronco termina la era más escandalosa, sangrienta, depravada y brillante en la historia del papado. El clan Borgia, acusado tanto en susurros como en voz alta de incesto, de envenenamientos con la famosa cantarella, de simonía, de venta de cargos eclesiásticos y de asesinatos, pierde el poder. El imperio del miedo se derrumba en un solo día. Tras el breve pontificado de Pío III, asciende al trono su enemigo jurado, el hombre de acero. El cardenal que pasó 10 años en el exilio recuperándose del veneno de los Borgia, Giuliano della Rovere, tomó el nombre de Julio II. Este papa es un guerrero. Lo primero que hace al entrar en las cámaras papales oficiales después de su elección es detenerse en el umbral. Su rostro se contrae en una mueca de absoluto disgusto. Mira las paredes. Desde ellas, desde los magníficos frescos vivientes, los rostros sonrientes y triunfantes de sus enemigos lo miran hacia abajo con altivez.
Todo un apartamento pintado por el mejor artista de la época no es un templo. Es un himno a la gloria, el poder y el vicio de la familia Borgia. Cada detalle aquí grita triunfo. Julio II, temblando de ira, pronuncia una frase que pasará a la historia, registrada por el maestro de ceremonias papal y que determinará el destino de estas habitaciones durante siglos. Ordenó que cada imagen de los Borgia fuera cubierta con crespón negro. Ordenó que todas las tumbas de los Borgia fueran abiertas y sus cuerpos enviados de regreso a España, su lugar de origen. Declaró con firmeza: «No viviré en las habitaciones donde vivieron los Borgia. No quiero ver sus rostros. No quiero respirar el mismo aire. Séllenlo todo. Abran las habitaciones en el piso de arriba para mí». Fue un acto de damnatio memoriae, la maldición de la memoria, la antigua práctica romana de borrar cualquier mención de un criminal de Estado. El Papa ordenó que el escudo de armas de los Borgia, el famoso toro rojo, fuera pintado de negro. Las paredes fueron cubiertas con pesada tela de luto. Los muebles fueron sacados, las puertas fueron tapiadas y enyesadas, como si se tratara de un barracón de apestados. El apartamento se convirtió en una tumba en medio de un palacio vivo. Durante siglos, estas habitaciones permanecieron en la oscuridad y el silencio absoluto. El polvo de la centuria se asentó sobre la hoja de oro y el azur brillante. Los ratones roían los restos de las alfombras y la humedad se filtraba a través de la mampostería. Detrás de la pared, el Vaticano estaba en pleno apogeo. Se elegían nuevos papas, Rafael pintaba sus estancias en el piso de arriba, Miguel Ángel agonizaba bajo el techo de la capilla mientras se construía la gigantesca Basílica de San Pedro. Pero aquí, el tiempo se detuvo en agosto del año 1503. Las leyendas crecieron como moho negro venenoso. Los rumores se extendieron por toda Roma diciendo que por la noche se podían escuchar los gritos de las víctimas envenenadas desde detrás de las puertas tapiadas y que los demonios, convocados por Alejandro VI con sus misas negras, podían verse en las paredes. Pero la realidad que emergió en el año 1889 resultó ser más terrible que cualquier misticismo. Era demasiado humana, demasiado cínica, demasiado viciosa y demasiado hermosa. Cuando el Vaticano finalmente decidió abrir los apartamentos al público a finales del siglo XIX, en gran parte debido a una crisis financiera y a la presión de los historiadores del arte seculares que exigían acceso al patrimonio renacentista, los restauradores se enfrentaron a un espectáculo increíble. Al entrar en los salones, sintieron como si hubieran entrado en una máquina del tiempo. Bajo capas de hollín de antorchas, suciedad, manchas de agua y yeso descascarado, se reveló una obra maestra absoluta de Bernardino Pinturicchio. El artista, a quien Giorgio Vasari llamó injusta y despectivamente un pequeño pintor, creó algo grandioso, sin parangón en el arte italiano. Las paredes no estaban simplemente pintadas, brillaban, vibraban con vida. Utilizó una técnica mixta única que hacía que los frescos parecieran joyas preciosas o tapices flamencos. El análisis mostró que Pinturicchio no trabajó como un fresquista típico. Presionó cera y yeso en el yeso húmedo para crear volumen físico, la llamada pastiglia o estuco. Elementos de ropa, coronas, armas, decoraciones, todo esto sobresalía de la pared, creando un efecto tridimensional 500 años antes de la llegada del cine. Pegó discos y botones de oro real. Usó kilogramos de lapislázuli, un raro mineral azul traído de Afganistán que entonces valía más que el oro. El Papa Borgia no escatimó en gastos, quería que sus cámaras eclipsaran los palacios de los reyes. Pero no fue la tecnología ni la riqueza de los materiales lo que sorprendió a los primeros espectadores. Fueron las tramas, los rostros, los personajes y el significado de lo que estaba representado lo que causó un verdadero shock. Entramos en la Sala de los Santos. Este es el corazón del apartamento, el área de recepción principal del Papa. El fresco principal aquí es la disputa de Santa Catalina. En el centro de la composición está Santa Catalina de Alejandría, una niña frágil de cabellos dorados que está de pie ante el trono del emperador romano Maximino, discutiendo con sabios filósofos paganos. Parecería ser una trama canónica y piadosa, glorificando la sabiduría, la fe y la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Pero observe los rostros, escudriñelos como lo hicieron los historiadores a finales del siglo XIX, armados con lupas y grabados. Los historiadores del arte, habiendo comparado las imágenes con retratos de por vida en medallas conmemorativas y otros documentos, jadearon de asombro. El emperador en el trono, la personificación de la tiranía y el paganismo, no es el tirano romano Maximino, sino César Borgia, el hijo del Papa, el hijo favorito, el cruel condottiero, el asesino, el hombre que, según los rumores, mató a su propio hermano Juan y arrojó su cuerpo al Tíber para convertirse en el único heredero. El hombre que se convirtió en el prototipo del príncipe de Nicolás Maquiavelo, el gobernante cínico ideal. Se sienta en el trono con túnicas imperiales orientales, con una expresión arrogante y fría en su rostro, mirando a la santa.
¿Y quién es Santa Catalina? Su largo cabello rubio cae por debajo de la cintura. Es el famoso cabello de los Borgia, que ella lavaba con jugo de limón y secaba al sol romano. Rasgos faciales finos y aristocráticos, perlas entrelazadas en un peinado complejo. Esta es Lucrecia Borgia, la hija del Papa. Una mujer cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de veneno, incesto y matrimonios políticos que terminan en la muerte de sus maridos. Pinturicchio, por orden directa del Papa, representó a sus hijos ilegítimos como la principal santa cristiana y el emperador romano en las cámaras sagradas del pontífice, en el corazón del mundo cristiano, donde se recibía a los embajadores y se decidía el destino de Europa. Fue un acto de inaudita e indignante impudicia. Fue lo mismo que colgar retratos de socialites escandalosas y jefes del crimen en el iconostasio de una catedral principal hoy en día. Los Borgia le dijeron al mundo: somos santos, somos emperadores, somos la ley. Pero eso fue solo el comienzo. El secreto más terrible y blasfemo aguardaba a los investigadores en la siguiente habitación. Pasamos a la sala de los misterios. Aquí, directamente sobre la puerta, en la luneta de un nicho semicircular, se encuentra lo que quizás sea la imagen más escandalosa en la historia de la Iglesia Católica. El fresco se llama La Resurrección, pero nos interesa otra obra, una pareja de esta, a menudo mencionada en informes cerrados de la Cancillería Vaticana y cartas de contemporáneos indignados. Es una imagen de la Virgen y el Niño. A primera vista, es una escena absolutamente piadosa y tradicional. La Virgen María sostiene al Niño Cristo en su regazo, quien bendice al mundo. Ante ella, arrodillado, con las manos juntas en oración, está el propio Papa Alejandro VI, con vestiduras litúrgicas ceremoniales completas, quitándose la tiara como signo de humildad. Él reza. Pero mire atentamente el rostro de la Virgen. Esta no es una imagen abstracta e idealizada de belleza, como las que pintaron Rafael o Botticelli tratando de representar la perfección celestial. Esta es una mujer concreta, viva, cálida y reconocible. Los científicos han comparado los rasgos faciales con el famoso retrato de por vida de Giulia Farnese, la famosa belleza romana de esa época, apodada La Bella. Giulia Farnese no era solo una noble romana, era la amante oficial del Papa Alejandro VI. Vivía en el palacio junto a sus cámaras. La diferencia de edad era de 40 años. Los romanos, de lengua afilada y que odiaban a los españoles Borgia, la llamaban Sponsa Christi, la novia de Cristo, poniendo en esto un significado pornográfico, cáustico y blasfemo. Ella dio a luz a los hijos del Papa justo en el Vaticano. Era un símbolo de su libertinaje. Y aquí, en la pared de las cámaras papales privadas, justo encima de la puerta de su dormitorio, Pinturicchio representa a la amante del Papa como la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con el Papa arrodillado ante ella. Esto no es solo blasfemia, es una bomba nuclear teológica. El Papa no está adorando a la Virgen María, el Papa está adorando a su concubina. Ha convertido el ícono en un retrato de su pasión carnal. Obligó a toda la corte a inclinarse ante la imagen de su amante bajo la apariencia de oración. Cuando los eruditos del siglo XIX entendieron este contexto, la razón de la furia de Julio II y el confinamiento de 4 siglos de estas habitaciones se volvió absolutamente clara. Esto era pornografía del poder, cínicamente disfrazada como un objeto sagrado. El Vaticano no podía permitir que esto se viera durante siglos porque socavaba los cimientos mismos de la autoridad de la Iglesia. Pero profundicemos en los detalles. El análisis de imagen moderno, la espectroscopía y el análisis iconográfico profundo han revelado lo que antes había eludido al ojo humano, un simbolismo pagano profundo y complejo que impregna estas paredes. Los apartamentos Borgia están saturados de símbolos extraños, absolutamente no cristianos. Donde quiera que mire, verá la imagen de un toro rojo sobre fondo dorado. Este es el símbolo heráldico de la familia Borgia. Un toro en el techo, un toro en las paredes, un toro en el estuco, un toro en los ornamentos de las vestimentas de los santos, un toro al pie del trono. Cerca de los santos, Pinturicchio representa un mito detallado, meticuloso y completamente no bíblico de Isis y Osiris, dioses del antiguo Egipto en el corazón del mundo católico, en la residencia del Vicario de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo lo permitió la Inquisición? La versión oficial de los ideólogos de la corte vaticana de la época fue brillante en su impudicia. Es una alegoría. El toro del dios egipcio Osiris, Apis, es el antepasado mítico del toro Borgia. Rodrigo Borgia, a través de humanistas y astrólogos de la corte, trató de demostrar que su linaje se remonta no solo a los reyes españoles, sino a los propios dioses del antiguo Egipto. Reescribió su genealogía a través de la mitología pagana. Afirmó que el cristianismo era una continuación de la sabiduría egipcia y que él era un descendiente directo de los faraones y sacerdotes. Uno de los frescos representa un toro dorado siendo adorado por la gente. Esta es una referencia visual directa, aterradora y abierta al becerro de oro bíblico,
el ídolo contra el cual luchó ferozmente el profeta Moisés. Borgia no tuvo timidez en compararse con la deidad pagana. Insinuó: «Yo soy el becerro de oro, les doy riqueza y poder, adórenme». El análisis químico de la pintura reveló el uso de pigmentos raros que brillan bajo la luz ultravioleta. Pinturicchio creó el efecto de un resplandor mágico alrededor de la figura del toro. A la luz parpadeante de cientos de velas de cera, estos toros parecían estar vivos, en movimiento. Esto no era un templo para un dios, sino un templo para la familia, un templo para el ego, el egocentrismo elevado al absoluto. Además, Hermes Trismegisto está presente aquí, una figura mítica que une magia y ciencia. Borgia estaba fascinado por el hermetismo, la magia y la alquimia, algo que para un papa estaba al borde de la excomunión, pero él mismo era la ley. En el año 2013, comenzó una nueva fase de restauración a gran escala bajo los auspicios de los museos vaticanos. Los científicos utilizaron láseres para eliminar delicadamente el hollín de las superficies y reflectografía infrarroja para mirar debajo de la capa superior de pintura, para ver bocetos, cambios y detalles ocultos. Buscaron pentimenti, correcciones del autor, el arrepentimiento del artista, y los encontraron. Los resultados fueron asombrosos y psicológicamente profundos. En el fresco de Lucrecia Borgia como Santa Catalina, la pose era originalmente diferente. Un boceto de carbón bajo una capa de pintura muestra que ella miraba directamente al espectador, con orgullo, audacia y franqueza. Pero luego el artista cambió la posición de sus ojos. En la versión final, ella mira de reojo al emperador, a su hermano César. Su mirada se ha vuelto diferente, llena de sumisión, miedo y un extraño afecto doloroso, casi canino. Los psicólogos, trabajando en equipo con historiadores del arte, argumentan que este es un retrato psicológico de una relación incestuosa y tóxica que era la comidilla de Europa. César dominaba a su hermana. Pinturicchio lo sabía. Veía su relación todos los días y capturó este conocimiento microscópico en un cambio milimétrico en el ángulo de su mirada, capturando para siempre la tragedia de Lucrecia. Otro descubrimiento espeluznante surgió al examinar los fondos. Contra el telón de fondo de paisajes pacíficos, detrás de los santos, se encontraron imágenes de personas, invisibles desde el suelo. Escenas de caza, pastorales, no. Tras una inspección minuciosa quedó claro que eran escenas de violencia. Soldados matan a civiles, cuelgan a personas de los árboles, violan a mujeres. Esta es la realidad de la Italia de ese tiempo, destrozada por los brutales guerreros liderados por César Borgia, con el fin de expandir los estados pontificios y crear su propio reino. El artista incluyó en el fondo pastoral santo una crónica documental de las atrocidades de su cliente. ¿Qué fue esto? ¿Su protesta tranquila e imperceptible? ¿O simplemente una declaración cínica del hecho de que el mundo Borgia está construido sobre sangre y sufrimiento? Levante la cabeza y mire el magnífico techo abovedado de la Sala de las Sibilas y la Sala de las Artes. Aquí, en geometría compleja, se representan los planetas, las alegorías de las 7 artes liberales y los signos del zodíaco. Astrología en el Vaticano. En el siglo XV, esto estaba al borde de la herejía. La Iglesia condenaba oficialmente la adivinación y la creencia de que las estrellas, y no Dios, controlan el destino humano. Pero para los Borgia no existen las leyes. El modelado por computadora de las posiciones de los planetas y estrellas en los frescos, realizado por astrónomos modernos, ha revelado la fecha exacta. Esto no es solo ornamentación decorativa o fantasía, es un horóscopo exacto. Las estrellas están posicionadas tal como estaban en el cielo sobre Roma en el día y la hora de la elección de Rodrigo Borgia como papa. Pero hay un matiz. Marte, el planeta de la guerra y la agresión, está en una posición dominante y agresiva. Saturno, el planeta del poder, el tiempo y la muerte, también está activo. Los astrónomos que trabajan con historiadores afirman que este mapa celestial predecía un reinado turbulento. Y fue una era de derramamiento de sangre, conquista, intriga y mano de hierro. Borgia creía en las estrellas más que en el Evangelio. Ordenó que este horóscopo fuera impreso sobre su cabeza para fortalecer mágicamente su poder, atraer la energía de los planetas y protegerse de los enemigos. Fue un hechizo astrológico, pintado en el techo de la residencia principal del cristianismo. El famoso biógrafo de artistas, Giorgio Vasari, padre de la crítica de arte, escribió en sus biografías que Pinturicchio representó a Giulia Farnese de una manera muy explícita, directamente sobre la puerta de una de las habitaciones. Pero durante muchos años, los críticos y apologistas del Vaticano consideraron esto una invención, un chisme, una calumnia protestante contra el Papa lanzada por sus enemigos. Sin embargo, durante una restauración reciente, se descubrió un fragmento de una pintura bajo una capa de repinte de finales del siglo XV, en una de las habitaciones pequeñas, el llamado cubiculum o dormitorio del Papa. Es una elegante mano femenina y un trozo de tela lujosa.
La tela está pintada con un patrón intrincado de granadas y hojas, que, según los historiadores de la moda, solo usaban las cortesanas de alto rango en Roma a finales del siglo XV. Esto confirma las palabras de Vasari. La imagen existía y era tan explícita, tan reconocible, que fue pintada, no solo oscurecida, sino sobrescrita con otro tema religioso neutral en el siglo XV, antes de que los apartamentos fueran completamente cerrados. La censura ya estaba en vigor entonces. El Vaticano no solo ocultó el rostro de su amante, ocultó la evidencia material de que el Papa vivía abiertamente con una mujer, sin ocultarlo de la corte, y obligó a los mejores artistas a inmortalizarla en imágenes sagradas, forzando a los cardenales a inclinarse ante ella como una nueva santa. Existe una vieja y oscura leyenda que dice que las pinturas en los apartamentos Borgia son venenosas. Se decía que Alejandro VI, paranoico sobre conspiraciones y traiciones, ordenó agregar arsénico al yeso para envenenar lentamente a sus invitados y cardenales no deseados con vapores durante largas audiencias y reuniones. Los científicos probaron las paredes con analizadores de gas modernos y espectrómetros de fluorescencia de rayos X. No se encontró arsénico en concentraciones peligrosas. La leyenda del arsénico resultó ser un mito, pero encontraron algo más: mercurio. El cinabrio, el pigmento rojo principal utilizado por Pinturicchio en enormes cantidades para ropa y fondos, es sulfito de mercurio. En una habitación cerrada y cargada, con mala ventilación y la luz de cientos de velas de cera calentando las paredes, la concentración de vapor de mercurio podría elevarse a niveles tóxicos. Quizás la maldición de las habitaciones era de naturaleza puramente física. Las personas que permanecían allí durante largos periodos de tiempo realmente se sentían enfermas, con fuertes dolores de cabeza, alucinaciones, temblores en las manos e irritabilidad, los síntomas clásicos del envenenamiento por mercurio. Fue un envenenamiento lento por belleza. Borgia vivía en una jaula dorada que lo estaba matando lentamente, volviéndolo loco. Parecería que todo esto es cosa del pasado. Han pasado 500 años y el mundo ha cambiado. Pero el descubrimiento del verdadero significado y subtexto de los frescos de Pinturicchio sigue siendo impactante hoy en día. Revela el grado absoluto, cristalino e incondicional de cinismo del poder. La religión se utilizó únicamente como una pantalla, como una herramienta para controlar a las masas. El arte se utilizó como propaganda, relaciones públicas y magia. Los rostros santos eran máscaras para verdaderos asesinos, libertinos y rameras. Para un creyente sincero, ver a la amante del Papa en la imagen de la Virgen María, a quien reza el vicario de Dios, es un golpe devastador. Es un insulto a los sentimientos que ha perdurado a través de los siglos. Para un historiador, es un documento inestimable de la época. Es la prueba de que el Alto Renacimiento no fue solo el tiempo de los titanes espirituales Leonardo y Miguel Ángel, sino también un tiempo de monstruosa decadencia moral, cuando los límites entre la santidad y el pecado se borraron por completo. El Vaticano restringió durante mucho tiempo el acceso a información detallada sobre estos estudios. Las guías oficiales mencionaban secamente las ricas decoraciones y alegorías. Un desciframiento completo de los símbolos y la identificación de los rostros estuvo disponible para el público en general solo recientemente, gracias a investigadores independientes y a la presión pública. Los apartamentos Borgia están abiertos a los turistas hoy. Puede comprar un boleto en el Museo del Vaticano y caminar por estos pasillos. Pero ahora, sabiendo la verdad, los mirará de una manera completamente diferente. Sabrá dónde mirar. Verá más que hermosas y vibrantes imágenes sobre temas bíblicos. Verá a Lucrecia, encerrada en la túnica dorada de una santa, mirando con nostalgia a su hermano tirano. Verá a César, planeando su próximo asesinato desde su trono imperial. Verá a Julia Farnese, la novia de Cristo, sonriendo con una sonrisa enigmática y triunfante desde las alturas de su triunfo pecaminoso. La historia trató de borrarlos. Los papas intentaron tapiarlos, consignarlos al olvido, borrar sus nombres para siempre. Pero el arte demostró ser más fuerte que la censura. La pintura conquistó al ladrillo y al yeso. Esta historia nos enseña una lección universal importante. La verdad no puede ser tapiada para siempre. Se filtrará a través de los ladrillos, emergerá a través de la cal y sobrevivirá a siglos de silencio. Y tarde o temprano, bajo un rayo de luz ultravioleta o rayos X, el pasado se quitará la máscara y nos mirará directamente a los ojos con la mirada pesada, inteligente y viciosa de la familia Borgia.